Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Buenas tardes, familia del Rey. Qué gusto volver a encontrarnos después de esta preciosa alabanza. Esta tarde tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a tratar a un tema que sé que te va a tocar a ti, así como a mí me tocó cuando el Señor me dio esta palabra. El título que hoy vamos a tratar es ¿cómo llegar a ser un discípulo poderoso de Jesús? ¿Cómo llegar a ser un discípulo poderoso de Jesús? Y vamos a ver 4 principios fundamentales para hacerlo. La inspiración para esta prédica viene del tiempo diario con Dios. Ese tiempo que pasamos a solas con el Señor y también de ese tiempo que pasamos en familia, y esas discusiones, esos análisis que tenemos en familia contribuyen a que esta palabra pueda ser hoy entregada. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza, que llegue al corazón de mis hermanos. Úsame, Señor, que yo sea capaz de transmitirla como tú me la diste a mí. Amén, amén. Bueno, entonces lo primero que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que la Biblia nos explica cómo fue el proceso que siguió nuestro Señor Jesucristo para elegir a sus discípulos. Y aquí hay unas lecciones muy importantes. Este episodio está narrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. En estos 3 evangelios está narrado el episodio de la escogencia de los discípulos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el evangelio de Lucas encontramos algo muy importante. En el evangelio de Lucas se nos dice que nuestro Señor Jesucristo se retiró toda la noche a orar. Dice que se fue al monte y que pasó allí toda la noche en presencia del Señor, orando para la escogencia de esos discípulos. Yo no sé cuántas veces hayas tú orado toda una noche por algo. Yo no lo he hecho, debo confesarte, pero esto indica la importancia que para Jesús tenía la elección de estos 12 apóstoles. Y dice que llamó a todos sus discípulos y que de todos ellos escogió a 12. En Marcos, en el evangelio de Marcos, se nos da otra faceta importante. Allí en Marcos se nos dice que había 2 funciones fundamentales para la escogencia de los discípulos. La primera de ellas era que acompañaran a Jesús y la segunda, que predicaran la palabra. Mira qué importante. Ellos debían acompañar a Jesús, crear esa coironía, esa hermandad, esa fraternidad que buscamos en Familia del Rey. Buscamos una iglesia donde se mueva su Espíritu Santo, donde Él se sienta cómodo. Es donde existen esos lazos de amor, de fraternidad, de afecto, de respeto, de cariño y también de corrección. Y dice que el otro propósito era anunciar la palabra del Señor. Qué importante, esa tarea la tenemos todos y cada uno de nosotros. Y en Mateo se nos dice que
a través de ese empoderamiento que hizo Jesús a sus discípulos, ellos fueron empoderados para expulsar espíritus inmundos y para sanar todo tipo de dolencias y enfermedades. Así que si tú quieres ser discípulo del Señor, todas estas circunstancias van a estar sobre tu vida. ¿Y por qué era tan importante la escogencia de estos 12 discípulos? Porque a través de ellos, Dios, y a través de Jesús y estos discípulos, era que el mensaje de redención del hombre y de salvación iba a ser esparcido por toda la tierra. ¿Cómo no iba a ser importante esta elección por parte de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí quiero que tengas en cuenta algo, y es esto: Jesús era a la vez discípulo, pero era a la vez maestro. Si tú estás hoy detrás de esa pantalla, significa que también sobre ti ese llamado a ser discípulo y a ser maestro está sobre tu vida. Y es que la palabra del Señor dice que el Señor Jesús no habló nada de su propia cuenta, sino que habló lo que oyó decir al Padre. Y también dice la palabra del Señor que Él no hizo nada de su propia cuenta, sino que todo lo que hizo fue lo que Dios le dijo que hiciera. Y ese mismo llamado hoy está vigente para ti y para mí. Por eso la importancia de tratar este tema. Y quiero leer de la propia palabra en Mateo 10:2. Dice así la palabra del Señor: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Y la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿qué tanto sabes tú de esos 12 discípulos? ¿Qué tanto dice la Escritura acerca de esos 12 discípulos? De muchos de ellos, la verdad, conocemos muchas cosas, pero hay muchos de ellos que o no conocemos o realmente la palabra no los menciona de una manera tan importante. Y cada uno de ellos tenía un propósito, cada uno de ellos tenía un fin específico. Hoy estamos en la época del Mundial de Fútbol y hemos leído que todos estos entrenadores de estas selecciones, ¿cómo escogieron a sus jugadores? Ellos dijeron, escojan los mejores arqueros, los mejores defensas, los mejores centros y los mejores delanteros, ¿cierto? Y la pregunta que yo tengo para ti esta tarde es, ¿Jesús escogió a los mejores para ese equipo? ¿Qué piensas tú? Bueno, quiero darte varias ideas aquí. La primera, ¿crees tú que el Señor Jesucristo escogió a los más inteligentes? ¿Recuerdas si en alguna parte de la palabra se menciona a alguno de ellos como inteligente? Bueno, la sorpresa es que, de hecho, ellos no eran los más inteligentes. Pero mira, eso no fue obstáculo para que el Señor Jesús los escogiera. ¿Sería que escogió a los mejores estudiantes? ¿Será que Él pidió los mejores ICFES, diríamos en términos de hoy? Realmente no. Él no escogió a los mejores estudiantes. Y si yo te preguntara, bueno, escogió a los más educados. Él fue a la escuela de Gamaliel y pidió los que habían sacado las mejores notas, los que tenían los mejores títulos. Tampoco allí fue a buscar sus discípulos.
No sé si me estás entendiendo, no sé si me estoy haciendo entender. ¿Y será que escogió a los más ricos, a los más adinerados? Esta es una labor que requiere de caminar, de ir de lugar en lugar, de predicar la palabra, de alimentar. ¿Escogió él a los más ricos? La verdad es que no. Escogió a los más ricos y escogió a los más bonitos, escogió a los más hermosos. La verdad es que él no escogió a los más bonitos, no escogió a los más hermosos, escogió a los más carismáticos, a los que tenían más seguidores, a los youtubers con los seguidores. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo no tomó ni uno solo de los parámetros de éxito que el mundo actual hoy ha declarado sobre los hombres. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo solo consultó a Dios durante toda esa noche acerca de cuáles parámetros eran los correctos. Y nuestro Señor Jesucristo no optó por los parámetros del mundo, sino optó por hombres como tú y como yo, llenos de cualidades, pero también llenos de defectos, de errores, de miedos, de inseguridades y, por qué no decirlo, de pecado. Y con ellos transformó el mundo, transformó una sociedad, y por ellos es que tú y yo estamos hoy reunidos estudiando su palabra. Y quisiera preguntarte, bueno, pero entonces sería que escogió, si no escogió los más bonitos por fuera, puede ser que haya escogido los más bonitos por dentro. Y ¿sabes qué? La sorpresa y la respuesta es que realmente no escogió a los más bonitos por dentro. Muchos de ellos eran coléricos, envidiosos, pantalleros, egoístas, ladrones. Y hoy no pretendemos juzgar a ninguno de ellos, porque tú sabes que cuando hay un dedo que te señala, que señala al otro, hay tres señalándote a ti. El propósito no es juzgarlos a ellos, es encontrar que así como ellos, nosotros también tenemos muchos defectos, pero ninguno de esos defectos impedirá que el Señor cumpla el propósito que tiene contigo. Y me gustaría en este momento entrar al estudio de algunas de las características de estos discípulos, incluso de estos apóstoles, porque sus temperamentos son como los nuestros. Allí había hombres impacientes, había hombres tercos, había hombres impulsivos, había hombres disociadores, vanagloriosos, envidiosos, pero también había una materia prima, había unos seres humanos como tú y como yo, sensibles, que querían superarse, que querían dar un paso adelante. Y hoy vamos a ver 4 principios para que tú y yo podamos desarrollar y ser escogidos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero pedir un favor. Te quiero pedir que mires a la derecha. Sí, mira a la derecha. Ya miraste a la derecha. Ahora a la izquierda. Ahora adelante. Ahora atrás. Arriba. Abajo. Quiero decirte algo. Esas personas que están a tu lado, esos también son tus discípulos. Y Dios te puso allí. No importa tu edad, no importa que estés en el colegio, no importa que estés en la universidad, en el trabajo. Esos son también tus discípulos y a ellos debes tú entrenar. Y quiero decirte algo más. Dios los escogió para ti. Dios los escogió por ti. Qué bello, qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberlos escogido
porque con ellos tú también puedes ser capaz de transformar la sociedad. Muy bien. Hablemos del primero de ellos. Hablemos de Simón. Simón, ¿cómo era Simón? Simón era un hombre impulsivo, acelerado, atacado. Dice la palabra del Señor que en una ocasión, cuando llegaron a prender a Jesús, vísperas de su pasión y muerte, este hombre, Pedro, sacó su espada y le quitó la oreja derecha a Malco, que era un siervo del sumo sacerdote. Y le quitó la derecha y la oreja derecha, y el Señor Jesucristo tuvo que reprenderlo. Lo reprendió fuertemente y le dijo: pero Simón Pedro, no he de beber la copa que me ha dado el Señor. Guarda tu espada. Y fíjate algo, ni siquiera ese temperamento impulsivo como el tuyo o como el mío impidió que él cumpliera su obra. Eso no fue obstáculo para que él fuera uno de los discípulos y de los apóstoles más importantes de Cristo. Así que ese temperamento colérico, acelerado, no fue obstáculo para el Señor. Y quiero hablarte de otros. Santiago y Juan, dice la palabra, hijos de Zebedeo y Salomé. ¿Sabe cómo los llamaba el Señor Jesucristo? Hijos del trueno. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué elegante suena eso! ¿Sabes por qué los llamaba así? Porque en una ocasión, dice la palabra del Señor, que ellos fueron a predicar la palabra a Samaria y que allí fueron rechazados, fueron repelidos. Y estos hombres vengativos, estos hombres le dicen así al Señor Jesucristo: Señor Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme? Pues esos eran los hijos del trueno, Santiago y Juan. Pero mira lo importante, eso tampoco fue obstáculo para que el Señor Jesucristo los usara. Eso no fue obstáculo para que ellos no escucharan su llamado, le siguieran, se hicieran sus discípulos y anhelaran la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando estas cosas suceden en la vida de ellos, estos hombres renunciaron a sus padres, renunciaron a sus barcas, renunciaron a sus redes, renunciaron a lo que hoy llamaríamos ese emprendimiento que tenían con Pedro de la pesca, porque ellos eran compañeros de pesca, y ellos renunciaron a todo porque escucharon el llamado, siguieron su voz, se hicieron sus discípulos y además recibieron la presencia del Espíritu Santo. Y te quiero decir algo más. ¿Cómo murieron ellos? Ellos fueron decapitados. Santiago fue decapitado y Juan fue enjuiciado, expulsado a la isla de Patmos, y allí recibe la revelación para escribir el Apocalipsis. Entonces, queridos hermanos, qué poderosos discípulos tenemos. Quiero ahora hablarte de Andrés. Andrés era el pesimista del grupo. Dice la palabra del Señor que cuando estaban en esa montaña había 5,000 personas y estaba la gente, ya llevaban varios días allí, tenían hambre. Dice Jesús: bueno, hay que alimentar a esta multitud, hay que alimentar a esta multitud. Y entonces aparece Andrés, dice: pero Señor, si solo hay 5 panes y 2 peces, ¿qué podemos hacer? Y el Señor Jesucristo ora al cielo, da gracias y dice a sus discípulos: ahora aliméntenlos ustedes. Y cuando estos hombres recibieron esa palabra, empezaron a ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y este pesimista fue transformado por la obra del Espíritu Santo. Este pesimista se empezó a
seguir y actuar con Jesús, él también murió como mártir. Y quiero ahora hablarte de Felipe. Felipe era desafiante, él era retador. Él es aquel de que se habla en la Santa Cena y que le dice al Señor Jesucristo, ¿no? Le dice, muéstrame al Padre, muéstrame al Padre. Y Jesús le responde, has estado conmigo todo este tiempo y me dices que no conoces al Padre. Así como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, yo estoy en ustedes y ustedes en mí. ¿Y saben qué pasó con ese Felipe? Después, ese Felipe es el que le testifica a Natanael, hemos hallado al profeta del cual habló Moisés, hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y es cuando Natanael pronuncia esa famosa frase, ¿y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y ahí es cuando este hombre dice, pues ven y ve. Entonces, queridos amigos, qué poderoso es ser el discípulo del Señor. Y qué decir de Mateo. Mateo era el traicionero, era tenido como el traicionero porque él trabajaba para el Imperio Romano. Él era cobrador de impuestos, a él le gustaba el dinero, las comodidades, los lujos. Y cuando conoce al Señor Jesucristo, oye el llamado, lo sigue, se hace discípulo y por el Espíritu Santo renuncia absolutamente a todo eso. Qué poderoso, qué poderoso. Bueno, te quiero hablar ahora de Tomás. A Tomás lo conocemos mucho. Él era el incrédulo del grupo. Él es el de quien se dice, hasta que yo no vea sus manos y vea los orificios de los clavos en ella y toque con mi dedo los orificios y hasta que no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Ver para creer. Y Tomás es famoso por eso, pero quiero decirte algo. Cuando él oye al Señor, lo sigue, se hace su discípulo y es lleno del Espíritu Santo, él mismo es el que la palabra dice cuando en ese episodio de la muerte de Lázaro, cuando está Marta y María allí dice el Señor Jesucristo, y ahora debo regresar a Judea. Y los apóstoles dicen, pero Señor, ¿cómo vas a regresar a Judea si allá quieren matarte los judíos? Y ahí Tomás da una frase que dice, pues entonces vamos todos y muramos con él. ¿Habías oído esa frase? ¿Cómo pasó ese incrédulo a ser ese hombre de esa convicción? Estar dispuesto a ir con el Señor Jesucristo y a morir predicando la palabra. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad. Esos son. Bueno, y por último quiero hablarte de Judas. Judas Iscariote. Bueno, el papel de Judas Iscariote es tan importante como el de los otros. Porque este era el ladrón del grupo, este era el hipócrita, el engañador, el solapao, el que tenía la doble agenda, el que vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Y mira esto, él fue el único de los 12 que no fue transformado. Él fue el único que no oyó el mensaje. Él fue el único que no le siguió. Él fue el único que no se hizo discípulo. Y el fin de él ya lo conoces. Él no se arrepiente. Él siente un remordimiento y siente repugnancia de su acto. Y va y devuelve esas 30 monedas y se las bota allá al Sanedrín. Pero ni siquiera los del Sanedrín unieron esas monedas con los recursos que tenían allí. Y es importante la lección de Judas porque te enseña qué pasa cuando no oyes la palabra del Señor, cuando no le sigues y cuando no te haces discípulo. El fin de aquellos que no lo hacen es muy triste. El que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. Y con esas características, el Señor, su gracia,
y su misericordia. Permiten que personas como tú y yo, que podamos ser un poquito cerrados del entendimiento, estoy hablando de mí, que podamos ser faltos de fe, que podamos ser dormilones. ¿Recuerdan? Por favor, velen aunque sea una hora. ¿Y cómo los encontró el Señor Jesucristo? Dormidos. Eran desobedientes. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Pero nada de eso impidió que sobre ellos llegara la gloria de Dios. Y bueno, es el momento de que entremos a estudiar los 4 aspectos que transforman a una persona del común y corriente en un verdadero discípulo. Y quiero que los tengas muy en cuenta y los grabes, los anotes. Ahorita, cuando vayamos a grupos, vamos a volver sobre ellos. La primera clave que debes siempre tener en cuenta es, 1, escuchar su llamado. Escuchar su llamado. Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él los llamó. Él te está llamando hoy. Así que escucha su llamado. 2, sigue el llamado. No solo hay que escucharlo, hay que seguir el llamado. Marcos 1:18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Tercer factor importante, hazte discípulo, prepárate, congrégate, comparte el pan, comparte la palabra, crea esa hermandad. La palabra del Señor nos indica, Juan 6:68, ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hazte discípulo, congrégate, no busques disculpas. Y 4, y último, ora siempre por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Si tú oras por el poder y la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que cosas iguales o incluso mayores a las que hizo nuestro Señor Jesucristo, tú podrías hacer. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las partes de la tierra. Estoy parafraseando. Es importante, hermanos, recordar que mientras tú sigas estos 4 pasos, oír el llamado, 2, seguir el llamado, 3, hacerte discípulo, 4, orar por el poder del Espíritu Santo, Él te transforma en ese discípulo. Y cuando seas transformado en ese discípulo, vas a empezar a ser un maestro. Y te repito, no importa cuál sea hoy tu situación, no importa cuál sea hoy tu carácter, tu personalidad, a través de hacerte discípulo, vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque hoy nos has enseñado que tú coges personas imperfectas y las conviertes en perfectas. Que tú usas, Señor, todos nuestros defectos para transformarnos conforme a la estatura del varón perfecto. Señor, tú has iniciado una obra en nosotros y sabemos que la perfeccionarás en el día de Cristo. Gracias, Señor, por recordarnos que no importa cuál sea nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad, Señor, tú usas todas estas circunstancias para volvernos tus discípulos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido las 4 claves, Señor, para ser unos verdaderos discípulos. Oír tu llamado, seguir tu llamado, hacernos discípulos y 4, pedir siempre la presencia del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo no puede faltar nunca. Gracias, Señor. Y quiero que me acompañes en esta oración. Si es la primera vez que asistes a una de nuestras reuniones, quiero pedirte el favor que me acompañes en esta oración y que también las otras personas lo hagan. Señor, hoy yo te confieso que he pecado. Señor, yo te confieso que hoy yo quiero confesarme de todos mis pecados. Quiero que me perdones, quiero estar limpio. Hoy yo declaro que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús subió a esa cruz, entregó su cuerpo, entregó su vida, entregó su sangre y con ese acto limpió todos mis pecados. Él me redimió de todos mis pecados y hoy estoy limpio porque Él asumió el castigo que es para mí. Y no solo murió, sino que también resucitó. Y esa esperanza de resurrección hoy está sobre mi vida. Hoy declaro a Jesús, Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor Jesús, que abras mi entendimiento, porque yo quiero oírte, yo quiero seguirte, yo quiero hacerme tu discípulo. Y ayúdame siempre a buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Si en esta tarde hiciste esta oración y quieres contactarte con nosotros, busca a la persona que te llamó, a la persona que te contactó, o llámanos al 318-2230-269 y allí podemos compartir algo más. Si estás interesado en recibir estos apuntes, si no alcanzaste a tomar una nota, a tomar una cita, contáctanos. Si algo no te gustó, también, para tener la oportunidad de conversar contigo. Buenas tardes y hasta pronto. Bendiciones para todos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.